Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, noches, porque hay gente que se está conectando desde América, como sabemos. Así que, bueno, pues buenas tardes, noches o días. Aquí estamos con el tercer bloque del curso que tiene como protagonistas a la gente de los movimientos sociales. Una de las cosas que me parece más importante y que hemos tratado menos en este curso, porque precisamente el objetivo de dedicar este bloque a las protagonistas era no usurpar su palabra. Creo que uno de los grandes problemas que ha habido siempre en las investigaciones sobre migraciones es que se ha hablado mucho en nombre de los inmigrantes y de los problemas de los inmigrantes y se ha escuchado pocas veces las voces de las personas que tienen realmente sus experiencias. Experiencias que además es injusto verlas como problemas, no porque no tengan problemas, que los tienen importantes, como nos van a contar, sino porque sobre todo sus experiencias provienen de saberes y nos aportan saberes. Es decir, yo creo que es absolutamente fundamental el saber de estas mujeres, tanto en su plano de experiencia como en el propio plano de procesamiento de estas experiencias, ¿no? O sea, para mí no era, ni para ninguno de los que organizábamos el curso, nada diferente escuchar a una persona experta que después de todo también va a hablar desde su experiencia, como, bueno, si es blanca, como blanca, y la experiencia de las personas racializadas y generizadas en este ámbito, sobre todo del trabajo doméstico, ¿no? Que además son mujeres que, aparte de sus saberes como tales, como mujeres racializadas, como mujeres que se insertan en trabajos generizados, son mujeres evidentemente también pues con un bagaje académico importante que muchas veces en su propia experiencia ha sido poco valorado y que yo creo que sí conviene poner en valor. Así que voy a presentarla y después van a tener ellas la palabra para compartir con nosotros sus experiencias. La idea es que primero hable Jacqueline, después va a hablar Carolina. Yo preferiría, si fuera posible, que el debate fuera conjunto sobre las dos intervenciones, pero también dar un pequeño turno para preguntas muy concretas de si a alguien no le ha quedado claro algo de la exposición, aclararlo, pero unos 5 minutos y ya después pues tenemos el debate conjunto. Bueno, Jacqueline Amaya Rengifo es peruana, lleva 15 años residiendo en Sevilla y ella se considera, y yo estoy convencida de que lo es, una sevillana más, al menos como yo que soy de Cádiz y llevo también unos cuantos años viviendo en Sevilla, ¿no? Cuenta con estudios en Perú, es profesional en mercadotecnia y con estudios en ciencias económicas en la Universidad Nacional Federico Villarreal. Trabajó en su país como administrativa en un colegio privado y decidió viajar a España porque su esposo había migrado unos años antes y la familia tenía que estar unida. Nunca ha dejado de formarse, de aprender día a día, ha seguido estudiando un grado superior de Administración y Finanzas y al no encontrar trabajo por la crisis económica ha continuado trabajando en el empleo del hogar. Actualmente cursa estudios de Derecho en la UNED. Yo no sé de dónde saca Jacqueline tanto tiempo, pero es impresionante. Desde mi llegada a España, o sea, desde su llegada a España, ha trabajado en el servicio doméstico, echando muchas horas en varios hogares, cuidando niños, personas mayores, trabajando de noche, siempre cuidando y llevando las casas para ayudar a que otras mujeres puedan conciliar su vida familiar y laboral y cuidando de mi hogar. A ver si nos cuenta cómo consigue ella conciliar su trabajo en el hogar o si es posible hacerlo. Este trabajo que realiza como trabajadora del hogar es poco valorado aquí, está invisibilizado y sufre de discriminación por no tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores. No se cumplen con los mínimos derechos que se tienen en otros trabajos y aunque hay un marco legal que obliga a exigir estos derechos básicos como la protección al desempleo.
Desde el año 2012 participa en colectivos de empleadas de hogar. Ella dice que de la indignación llegó a la acción, que es un elemento absolutamente motor para la acción, y empieza una experiencia de lucha por la reivindicación y la dignificación de su trabajo, el empleo del hogar. Un trabajo con un enorme valor social y económico que debería ser la base de la sociedad. Ella cree que cuidar a los niños que serán el futuro del país, cuidar a nuestros mayores, brindarles una atención humana y digna. Sin todos estos cuidados, la sociedad de bienestar no podría seguir. A partir del año 2015 decidió, junto con otras mujeres, formar una asociación de empleadas y empleados del hogar por primera vez en Sevilla. Una experiencia que le ha enriquecido mucho y que es un espacio de encuentro de mujeres y hombres. Pocos hombres, pero hay. Donde ha creado una red de escucha, que es algo fundamental, de compartir experiencias de lucha, de situaciones de vulnerabilidad, para sacar juntas adelante el proyecto. Se van transformando y empoderando día a día, estando en redes, en los medios y planteando propuestas para cambiar la realidad, tomando el lado positivo y continuando. Actualmente, después de haber presidido la asociación, es la portavoz y secretaria de la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar de Sevilla. Apoya a otras mujeres a conocer sus derechos y luchar por ellos, a escucharlas y a darnos fuerza, porque sin ellas no se mueve el mundo y porque los cuidados, efectivamente, Jacqueline, son los primeros. Así que, bueno, esta es la presentación, yo pienso que muy ajustada de lo que la propia presentación que hace Jacqueline de sí mismo, y que yo estoy absolutamente de acuerdo de lo que conozco, que es un retrato magnífico, ¿no? Por su parte, Ana Carolina Elías Espinosa es abogada salvadoreña con máster en igualdad de género por la Universidad Complutense de Madrid y 3 años de doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. En El Salvador trabajó en la defensa de los derechos laborales de las trabajadoras de la fábrica textil y contra la violencia de género. Quizá nos puedes comentar que cómo se trabaja eso en El Salvador, porque realmente sé que es duro, sé que es muy duro. Vive en España desde hace más de 12 años, en los cuales ha trabajado 5 años en diferentes modalidades como empleada de hogar y cuidado, interna, externa, cuidando niños, niñas, personas mayores, limpieza, en fin, todo lo que tiene que ver con lo que se llama el hogar. En la actualidad es presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo, SEDOAC, y es directiva del primer centro de empoderamiento de la trabajadora del hogar y cuidados, CETIC. Deseando muchísimo conocer toda esta experiencia, conocer qué es el CETIC y, por supuesto, pues sin más dilación, les damos las palabras, primero, como he dicho, a Jacqueline y luego a Carolina, para que nos compartan sus saberes. Cuando quieras, Jacqueline. Sí, perdona, ya me he dado cuenta que no había conectado el audio. Muchas gracias. Y creo que Carolina no ha mencionado o no se ha mencionado que tiene el premio de Salambre, la edición 2001 del diario.es, Carolina como activista el año pasado. Y que es justo reconocimiento y que lo reconozcamos, ¿no? Y que se visibilice también un poco el esfuerzo que viene haciendo a nivel personal y también en la lucha de las trabajadoras del hogar. Muchas gracias, Carolina. Y yo sé que no lo has puesto, pero bueno, hay que mencionarlo. Y nada, gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y es bueno que cuando se hable sobre temas de empleo del hogar, y lo decimos, ¿no? Y es una lucha y también una reivindicación por parte de nosotras, ¿no? Que no sea un técnico, que no sea otra persona que no está dentro del trabajo, de lo que es el empleo del hogar, que hable sobre nosotras, ¿no? Es como decir, no sin nosotras, o sea, no sin mí, ¿no? Eso es un poco que lo reflexionamos en este feminismo en que estamos todas, ¿no? O sea, si hablamos de igualdad, pues igualdad también es ocupar el espacio, el rol donde debe estar cada una, ¿no? Y gracias, ¿no? Por darnos esta voz en este día. Bien, un poco la experiencia que tiene la asociación. También tiene que ver Carolina y SEDOAC ahí, ¿no? O sea, el año 2012 empezamos nuestra
una serie de colectivos organizó aquí en Sevilla una charla sobre la normativa del empleo en el hogar, que justamente el año 2012, ¿no? A raíz de lo que fue el convenio 189 que adoptó la OIT en junio, pues el año 2011 a noviembre, ¿no? El 14 de noviembre, conocemos el Real Decreto 1620 del 2011, cambió la normativa del empleo del hogar, ¿no? Es la que rige actualmente. Ya para el 2012 se organizó una charla donde se tenía que dar a conocer a las trabajadoras del hogar, bueno, a los empleadores, ¿no? Pero más a las trabajadoras del hogar. Y aquí en Sevilla no teníamos nada organizado, o sea, no existía un colectivo, una asociación mucho menos. Cada entidad por separado organizaba charlas o en todo caso asesoraba casi de manera individual, ¿no? A las trabajadoras del hogar. Pero sí se tenía, por lo menos en Madrid y en otras comunidades autónomas, ya experiencia asociativa. A partir del año 2012, ¿no? Que se organizó esa primera charla de diferentes colectivos y en la que asistimos como una treintena de mujeres, se decidió pues dando los primeros pasos de lo que sería la Asociación de Trabajadoras del Hogar hoy día, ¿no? Para el año 2015 ya veníamos teniendo 3 años de recorrido, pero todavía sin cuajar la forma, ¿no? De lo que sería una asociación, porque enfrentamos muchas dificultades. Los días de reunión son los domingos, es el único día que se puede, en cierta manera, que se coincide con el descanso de las internas, con el descanso de muchas compañeras, no todas, porque hay quienes trabajan los fines de semana también, ¿no? A pesar de todas las dificultades que fuimos teniendo, fue gestándose esto, ¿no? O sea, había muchas ganas, y existen todavía muchas ganas, ¿no? De estos encuentros, de simplemente, a veces no venir a un taller de formación, sino cuando las trabajadoras del hogar están trabajando de manera interna, lo comentan, ¿no? O sea, es como una terapia el venir a las reuniones, ¿no? Porque nadie sabe lo que uno pasa de lunes a viernes, de lunes a viernes en pocos casos y en muchos casos de lunes a domingo, las 24 horas al día dentro de las casas donde están, ¿no? También se sufre estrés laboral, por si no lo sabían algunas, ¿no? Que no solamente el estrés laboral a quienes trabajan en empresas, sino también el estrés laboral que tienen las trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, las compañeras nos reunimos los domingos, se logró constituir poco a poco este colectivo, ¿no? O sea, intercambiamos experiencias, estas experiencias del trabajo, de esta vulneración, ¿no? O sea, traían historias realmente desgarradoras, veíamos rostros de compañeras que simplemente el hecho de ser escuchadas, pues como que empezaban a componerse ellas mismas, ¿no? Pues a descargarse de todo lo que en la semana guardaban, ¿no? O sea, hace poco escuché un comentario de una compañera, ¿no? Que ya tiene años dentro de la lucha y su trabajo, la hija de la empleada, de la persona que cuida, le dice, ¿no? Que ella tiene que estar 24 horas al día disponible para la familia, trabajando interna, ¿no? Y como que tenga que pensar que en en pleno siglo XXI todavía existan personas que crean que hay una especie de, no sé, de control sobre el derecho, ¿no? Del tiempo disponible de una persona. Cuando sabemos que el empleo del hogar interno tiene una determinada cantidad de horas que tiene que trabajar y que deben ser pagadas, y una cantidad de horas que se debe trabajar en forma de presencia que también deben ser pagadas, y también debe disfrutar del descanso y debe disfrutar de la noche, porque si no hay que pagar la noche, pero es que nadie nos paga la noche, ¿vale? Pues esas cosas son las que nosotros compartíamos y compartimos actualmente, ¿no? En nuestras reuniones. El año 2015 ya teníamos como que una idea de constituirse como asociación nosotras, ¿no? Pero nos faltaba ese empuje. Y ahí es cuando otra vez viene Carolina, ¿no? Desde Madrid la invitó una compañera para que nos dé ese, como de cierta manera, ese empuje, ¿no? Entonces nos habló sobre el asociacionismo y fue la primera vez que pues hablábamos sobre que juntas podemos hacer muchas cosas, que juntas, salió la frase, ¿no? Juntas transformamos realidades. Eh, Fue la primera vez también que conocimos las experiencias de otras asociaciones, ¿no? De otras luchas, y que no éramos, no sé, en cierta manera, que había más, ¿no? Que había una red y que pues podíamos nosotros seguir el ejemplo de otras compañeras, ¿no? Nos constituimos como colectivo, bueno, como asociación de empleadas del hogar desde el año 2015, y hace poco, hace casi 2 años, ha cambiado el nombre a ser trabajadoras del hogar, porque claro, teníamos que reivindicar, no somos empleadas del hogar, no somos trabajadoras con derechos, ¿no? Trabajadoras y trabajadores del hogar. Mencionamos el nombre trabajador porque es que creemos
debe haber, ¿no? O sea, el hombre tiene que ser protagonista también en este tipo de trabajo y en este sector. Pues muchas gracias, Carolina, también por esa parte, ¿no? O sea, y es bueno reconocerlo también, ¿no? O sea, que ahora también la asociación en estos momentos pueda también, ¿no? De esa experiencia que recibió en su tiempo, pues pueda también volcar a apoyar a otros colectivos que quieren, ¿no? Constituirse o que quieren formarse como asociación o que quieren empezar, ¿no? A agruparse para poder trabajar juntos y unirse a la lucha. No es fácil reunirse, ¿no? O sea, porque existen muchas eh, dificultades, sobre todo sobre todo para la reunión. La asociación todavía no cuenta con un local propio, nos reunimos en la Casa Pumarejo el segundo y cuarto domingo de cada mes. El tema de la pandemia hizo que tuviéramos que aprender nuevas tecnologías y de la cantidad de personas que veníamos reuniéndonos, pues decayó bastante, ¿no? Porque, lógico, no todas tienen acceso a Internet, no todas tienen dinero para poder tener Internet en sus móviles, las cosas como son, ¿no? Y pues ese es un poco el tema de la dificultad. El tema, cuando vino la pandemia, pues la dificultad se acrecentó mucho más en nuestro sector y mucho más dentro de la asociación, ¿no? O sea, cómo nos íbamos a reunir, cómo íbamos a seguir trabajando, pues por primera vez, y seguro Carolina también lo va a mencionar, ¿no? A través de nosotros teníamos un grupo que se llama Acción Política, que es otra red también de trabajo que tenemos, pues estuvimos, y también otras asociaciones, no solamente fuimos nosotras, ¿no? Sino a través de otras asociaciones también de trabajadoras del hogar a nivel nacional estuvimos exigiendo, ¿no? O sea, y visibilizando que pase la pandemia, ¿no? Sale una serie de medidas económicas para apoyar a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores, pero a las empleadas del hogar, nada, ¿no? Luego sale un reconocimiento de que los cuidados esenciales y básicos, ¿no? Tengan que permanecer sobre todo, ¿no? O sea, no debe la restricción, ¿no? Sobre todo para ellos, pero y está, dentro de ellos también nosotras, ¿no? Y ahí se demuestra pues, que somos esenciales, pero los trabajadores del hogar, a las que somos esenciales, pues no nos dan los mismos derechos que a todos, ¿no? Hicimos una serie de acciones en la que pues recién en abril, fue en marzo también, ¿no? Pero en abril es cuando salió, ¿no? El subsidio extraordinario por primera vez, que se dice extraordinario e histórico, ¿no? Porque en todo este tiempo, desde que existe el empleo del hogar y de que ahí existe una normativa, pues, y en la que, por ejemplo, en el Real Decreto 1620 del 2011 está contemplado una incorporación paulatina, ¿no? Al régimen general que no se dio, ¿no? Se superentiende que debemos algún momento alcanzar la prestación por desempleo, pues no lo tenemos, ¿no? O sea, trabajadores que en pandemia podían cobrar una prestación, nosotras no. Nosotras sufríamos despidos, sufrimos la muerte del empleador, ¿no? Muchas tuvieron que quedarse en las casas por temor al despido, ¿no? O en el caso de las compañeras que estaban en situación irregular, simplemente o te quedas trabajando en esas condiciones o te vas a la calle y no tienes otro ingreso. O sea, llegar a fin de mes no es lo mismo llegar a fin de mes con un trabajo o por lo menos sabiendo que vas a recibir una prestación que llegar a fin de mes sin un trabajo y saber que no vas a poder conseguir, pues que hay una situación de pandemia. La situación es muy difícil, muy cruda. Pues ante esa situación se dio el subsidio, yo le di un subsidio de 4 meses porque es lo que duró, ¿no? De las condiciones como se dieron, y que si no, que no hicimos, porque Carolina también estaba en el equipo, que si no hicimos bulla, pues el director del CEPE, ¿no? Y el secretario de Empleo, pues no comunican que van a empezar a pagar recién en septiembre. O sea, ya los trabajadores habían cobrado y nosotras todavía en septiembre recién íbamos a empezar, en teoría, a cobrar, ¿no? Se presentaron más de 50.000 solicitudes, de las más de 500.000 trabajadoras del hogar que somos, y sabemos que hasta noviembre, enero del año pasado habían pagado más de 35.000. Eso es lo que sabemos. Hay compañeras que todavía nos han escrito preguntando sobre su situación, cómo que pueden averiguar sobre su subsidio, ¿no? Y si pueden presentarlo. Yo me he quedado pensando, ¿no? O sea, el gobierno no ha podido responder ni siquiera a una primera ayuda que nos ha otorgado, no sé cómo planteará ahora, ¿no? O sea, el nuevo reto que tiene, ¿no? De esta sentencia del Tribunal Europeo, ¿no? De que España discrimina a las trabajadoras, por ende nos tiene que dar la prestación por desempleo.
pues no, ya es algo político, es algo que tienen que hacerlo los organismos que competen, ¿no? No nosotras. Nosotras tenemos que esperar y tenemos que tener soluciones. Pues bien, eso es un poco de cómo está el sector. Actualmente la asociación tenemos presentado en el Parlamento de Andalucía, y esta semana justo se va a debatir, una proposición no de ley que ya en Huelva, nos hemos acabado de enterar, si no es por la noticia, el 4 de marzo, sabemos que la Diputación de Huelva, a través de Unidas Podemos, ¿no?, ha presentado una moción para exigir la ratificación del convenio 189 y ha sido aprobada por unanimidad. Nos sorprende porque aquí en Andalucía el PP no nos ha recibido, las cosas como son. Unidas Podemos sí, el PSOE sí y Ciudadanos sí. Y tenemos conocimiento que este 17 de marzo, o sea, esta semana, en la Comisión de Empleo se va a debatir nuestra moción, ¿no?, de exigir la ratificación del convenio 189. Y no solamente eso, ¿no?, sino también que va a haber, están solicitando ciertas mejoras que no tenemos, ¿no? O sea, por ejemplo, un impulso a un plan de formación integral dirigido a las personas que trabajan en el empleo del hogar, ¿no?, y que se adecúen a las necesidades y circunstancias especiales del sector, ¿no? Circunstancias especiales se refiere a los horarios, porque ¿cómo se va a formar una trabajadora del hogar interna? ¿En qué horario? También va a haber lo que proponen, ¿no?, un desarrollo de una campaña de concienciación y sensibilización sobre la dignificación del trabajo de las empleadas del hogar, una línea formativa sobre los derechos y deberes de las empleadas y contratantes, que es importantísimo, y un convenio para el refuerzo de la inspección laboral en Andalucía, ¿no? O sea, son temas que nosotros hemos planteado, ¿no? El tema de la inspección laboral creemos que es vital, cómo se constatan las condiciones laborales, ¿no? Una cosa es lo que uno dice en el contrato, por escrito, si es que tienes un contrato por escrito también, y otra es lo que realmente sucede en las casas, ¿no? O sea, nadie puede saber si es que realmente tú estás trabajando la cantidad de horas que dicen, las condiciones en que te dan, ¿no? Conozco compañeras que todavía siguen reclamando y que siguen diciéndome, Jackie, pero es que a mí yo tengo un contrato de 40, tenía un contrato de 40 horas, pero me vengo a enterar ahora cuando he visto mi vida laboral que realmente estoy cotizando por 38 horas. ¿Cómo se puede demostrar eso? A través de una inspección laboral, ¿no? Y es lo que nosotros pedimos, ¿no? O sea, que realmente sea eficaz lo que es el tema de la inspección de trabajo, ¿no? Me falta un punto. También nosotros estamos interconectados, por ejemplo, trabajamos con la plataforma de empleo de hogar aquí de Sevilla, que tiene, bueno, en sus inicios eran muchas más entidades, ¿no?, que nos habíamos comprometido para poder consensuar el tema de las tablas salariales, ¿no? El empleo del hogar se rige por el salario mínimo interprofesional que lo da cada año el gobierno, o sea que si este año es 1.000 euros, ¿no?, el salario mínimo interprofesional para 40 horas de trabajo, pues empieza a hacerse la prorrata para la cantidad de horas que uno se debe contratar, ¿no? Y eso tampoco se cumple, ¿no? Porque sabemos, y nos llega ofertas a nosotras, que a veces hacemos un poco de intermediación en la asociación, pues nos llega ofertas de contratos por 500 euros, 800 euros, y lo que vemos, sobre todo en esta sociedad, ¿no? O sea, que te da que pensar, ¿no? O sea, cuando te dicen, pero te estamos haciendo, a compañeras que le proponen, ¿no? O sea, una compañera que tiene años aquí, tiene documentación y todo. Mira, te vamos a hacer el favor de darte techo y comida. A otra le dicen, mira, no es para que te ahorres, te vamos a darle la habitación, ¿no? O sea, para que tú te ahorres. Y realmente no se trata de ahorrar, porque si ella tiene que quedarse a dormir en esa casa es porque las condiciones del trabajo lo necesita o porque es a requerimiento del empleador, porque mi compañera tiene su piso o tiene su habitación y puede trabajar las 8 horas que necesita estar en esa casa y ahí se va, y puede llevar su comida para que ni siquiera les cuenten por comida, ¿no? Y de ahí se va a su casa. Pues esas cosas flagrantes suceden en lo que es el empleo. Pues eso, nosotros dentro de la plataforma de empleo del hogar lo que hacemos es trabajar el tema de las tablas salariales, que también este 30 de marzo vamos a publicar. Es un trabajo que hacemos
técnicos que hacen, no, bueno, no tanto los técnicos que lo hacemos nosotras, un trabajo de escucha, ¿no? De esa sinergia de qué es lo que aportan las trabajadoras del hogar, o sea, qué comentan, qué sugieren, ¿no? Y es también una especie de, bueno, una especie, no, una hoja resumen de las condiciones laborales mínimas, porque una hoja poner las condiciones laborales lo más mínimo, o sea, una cara en un folio es bastante corto, ¿no? Pero nosotros lo ponemos de tal manera que por lo menos el empleador tenga eso, tenga las tablas salariales, tenga las condiciones laborales, la que debe regir, y algunas recomendaciones, ¿no? Que no es lo mismo que es Madrid, porque en Madrid me imagino que como hay muchas más entidades y el nivel de vida también es otro que Andalucía, ¿no? Debe ser distinto, ¿no? Por ejemplo, aquí la hora legal trabajada, ¿no? Es 7,82, lo que dice el Real Decreto, pero nosotros lo hemos puesto en 11 euros la hora mercado, ¿no? Sabemos que hay empleadores que pagan hasta 7 euros, 5 euros la hora mercado, y eso no es legal. Pero bueno, nosotros tiramos un poco por alto por reconocer que este trabajo que hacemos es digno, ¿no? Ahora, algo que también creo que debo resaltar que es importante, ¿no? Que la plataforma reivindica la jornada legal, siempre en todo caso, ¿no? O sea, siempre decimos, vale, se permite que se trabaje 12 horas, por ejemplo, en el empleo del hogar, el régimen interno. Esas 12 horas, ¿por qué? Porque te dice que puedes trabajar 20 horas de presencia. Se supone que esas 20 horas de presencia, que no es un trabajo de esfuerzo, es un trabajo de compañía, es un trabajo de atender el teléfono, de pasar una pastilla, algo que no te requiera mucho esfuerzo, ¿vale? Entonces ahí hay 12 horas de trabajo, pero la normativa dice que hay que pagarla como mínimo la hora ordinaria, 7,82. Pues eso es lo que nosotros reivindicamos, ¿no? O sea, que realmente se pague y se visualice en la tabla salarial ese dinero, ¿no? O sea, y en realidad echando cuentas nos sale un dinero interesante, ¿no? Y que luego hay que aplicar también la norma, ¿no? La norma dice que debe haber un descuento por manutención y alojamiento, ¿no? Entonces, si se aplica el 30%, el salario queda muchísimo más de los 1.000 euros que sale el salario mínimo, ¿no? Y sabemos que hay muchas familias que no pueden, pero que hay familias tranquilamente que lo pueden asumir, ¿vale? Y a veces preferimos irnos de copas el fin de semana, comprarnos ropa de marca, yo no me meto con nadie, ¿no? Pero sé que a veces, por ejemplo, en mi caso, yo trabajo por horas y la parte que corresponde de pagar a la seguridad social a mi empleador varía entre 80, 90, algo así, que no les perjudica mucho y más bien me beneficia a mí, ¿no? Porque el día que yo necesito para mi prestación y todo lo demás, porque curando por horas, a mí me va a beneficiar y creo que hay que crear esa conciencia también, ¿no? Bueno, creo que he mencionado eso. Las reivindicaciones no las quiero mencionar todas porque también las va a ir mencionando Carolina y prácticamente nos vamos a pisar, ¿vale? Lo que sí puedo ir diciendo qué es lo que hacemos dentro de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, ¿vale? Como les digo, nos hemos formado en el año 2015, desde el año pasado recientemente hemos cambiado, como les digo, el nombre, hemos cambiado el logo también, antes teníamos una heroína de logo, ahora tenemos un logo también que nos representa. La asociación se dedica para la lucha y reivindicación de los derechos, hacemos talleres de autocuidado, ¿vale? Porque queremos fomentar, ¿no?, el buen trato también en el empleo del hogar, ¿vale? Normalmente hacemos casi todo el año los talleres de derechos laborales para todas las trabajadoras del hogar. Hacemos también un poco de campaña de sensibilización con el empleador. No lo hacemos públicamente, pero cuando llaman por teléfono para alguna oferta de trabajo, así el empleador se nos caiga, el empleador se va, después de hablar media hora con nosotras, ¿no? Por lo menos sabiendo que no se va a atrever otra vez a llamarnos sin ofrecernos algo decente, ¿no? Porque a veces de una empleadora, ¿no? Es que yo tengo 800. Yo le digo, señora, es que usted no puede pagar 800 por una trabajadora del hogar interna. Y la señora, es que la trabajadora tiene derechos. Y cuando le menciono esa palabra, me contesta un día, ¿no? Una señora, ahora me vienes con los derechos. Y yo le digo, señora, pero
Si usted tiene 800, lo que le puede alcanzar por 800, le digo, vamos a hacer una tabla salarial y yo le digo qué es lo que cuántas horas puede contratar un trabajador por esa cantidad de dinero. Lo que no me venga usted a decir es que por 800 quiere contratar a una trabajadora interna y todavía encima viene a decir, a proponerme, ¿no? A mí, que le busque a alguien que esté en paro. Y es cuando me agarré y le lancé. Le digo, señora, pero no sé si usted no sabe quién en el pelo del hogar le cobra paro, ¿no? Y cómo una trabajadora que está cobrando el paro va a querer, o sea, en el empleo del hogar, le digo, va a querer seguir trabajando. Normalmente debe estar, o sea, va a querer trabajar, lo va a querer darse de alta, ¿no? Porque sabe que si se corta el paro, pues luego es un derecho que, como todos tenemos, ¿no? Y que luego también tiene derecho para seguir trabajando para poder contribuir para su jubilación. Hacen cosas también de los que nos llegan, cosas que algunas veces nos causan risa, otras veces nos indignan, ¿vale? Porque a la asociación llegan casos, contábamos hace más de 2 años con una asesoría, o sea, teníamos asesoría jurídica, llevábamos casos también las asociación, pero claro, ha sido un convenio nada más, ¿no? Actualmente no lo tenemos, pero tenemos convenios con otras asesorías que no es tanto directo, o sea, para los asesores, sino derivamos los casos para que les puedan llegar, ¿no? Y luego ellos continuar, ¿no? Entonces ya no hay esa sinergia de saber cómo está el caso, ¿no? Cuando la asociación lo llevaba así, o sea, yo podía, en cierta manera, poder saber cómo es el caso, ¿no? Y conversar con la persona, conversar con el abogado y todo. Actualmente no podemos, o sea, tampoco tenemos recursos para poder tener una asesoría, ¿no? Queremos tirar, sí, de gente voluntaria para que nos puedan echar un cable de ir quitando cosas, ¿no? O sea, ir quitando cosas es ayudarnos a lo que es trabajo administrativo, ¿no? Ayudarnos en los talleres, sí, ¿no? O sea, el tema de la asesoría, por lo menos por ahí lo tenemos un poco medio solucionado, ¿no? Por tirar de otras entidades, ¿no? Pero que es importante que haya esta devolución, ¿no? Para nosotros, porque nosotros también tenemos que hacer denuncias públicas. Hemos sido recientemente, en diciembre del año pasado, casi en los últimos días de diciembre, denunciamos públicamente con otras entidades también que lo estaban haciendo, a una cooperativa que se llama Darucama, que estafa a sus trabajadores a nivel nacional y que ya la Inspección de Trabajo tiene conocimiento y, y pues contrata que asociarse a esa cooperativa, hay que darse de alta como autónomo y luego cuando estás de alta como autónomo te contratan como empleada del hogar. Vamos, qué desfachatez que tiene. Y había una sentencia en el caso de Sevilla en la que ha declarado, pues no, esta cooperativa está contratando como empleada del hogar, por lo tanto, ¿cómo va a contratar a un trabajador de autónomos? Que las cosas tremendas que pasan en este mundo, ¿no? Y hasta el momento no hemos recibido por parte de la Inspección de Trabajo una respuesta, ¿no?, a la denuncia que hemos hecho, y dentro de las entidades que han denunciado también a esta cooperativa, pues tampoco han recibido una respuesta de la Inspección de Trabajo. No sabemos, y sabemos también que ha apelado a la sentencia que tiene de parte de nuestro primer caso, porque tenemos 3 casos con esta cooperativa, y podemos hacerla pública sin ningún problema porque está denunciada a nivel, y no sé por qué sigue operando. Pues tendrá buenos abogados de repente, ¿no? Pues eso, esto es lo que pasa en el empleo del hogar. He visto el tiempo. Quiero darle espacio a mi compañera, ¿vale? Y pues nada, si es que hay cosas que habría que profundizar, pues Carolina las puede terminar. Muchas gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Si hay, bueno, hay un comentario de Gladys Ribodó que dice: conozco personas que cobran 5 euros la hora, se supone en principio que es solo para limpiar y terminan haciendo compras, atendiendo a los peques, etcétera, porque el empleador les pide el favor y luego se hace una costumbre hasta llegar a ser una obligación. Y Diana Peláez pregunta: ¿han acompañado casos de trata de personas para el servicio doméstico? Y si es así, ¿algunas recomendaciones sobre cómo acompañarlo o rescate? El tema de trata no, pero sí hemos tenido casos de acoso laboral. El tema de trata no. O sea, no ha llegado a la asociación el tema de trata, pero sé que hay temas de trata en empleo del hogar.
A ver, Isabel ha levantado la mano, entonces puedes hablar ahora, Isabel. Bueno, antes que nada, ¿me escucháis bien? Felicitar a Jacqueline por su intervención y, bueno, decirle sobre todo que en relación con la relación que vais teniendo con los empleadores y con las empleadoras, ¿os planteáis hacer algún tipo de campaña en esa línea que has planteado de las mociones para que como trabajadoras del hogar tengáis la oportunidad de explicarles directamente a través de asociaciones de vecinos o de otro tipo de encuentros, cuáles son vuestras principales demandas y sobre todo cuáles son sus obligaciones, ¿no? a efectos de la contratación, porque sé de personas que, por supuesto, lo saben y no lo cumplen, y otras pues que ni siquiera pues saben cómo hacer un modelo de contrato o cómo enfrentarse con este tema, ¿no? Y creo que sería muy interesante empezar a establecer esos contactos también con los empleadores y las empleadoras directamente. No sé cómo lo ves. Muchas gracias, Isabel. Yo sé que Madrid de repente está un poquito más organizado. Nosotros lo hacemos. Tenemos nosotros un crítico informativo, ¿vale? Cada persona que llama a través de que llega a la asociación por las redes, intentamos que todo se canalice a través del correo para poder informar ahí. Enlaces, les se le envía los modelos de contrato, el modelo de nómina, hasta les puedo hacer la nómina del empleado del hogar, como les digo. Cuando me llaman por teléfono a preguntar, yo le asesoro media hora, una hora a la persona cuáles son sus derechos y obligaciones en el caso de empleador, ¿no? Inclusive hasta a veces quieren negociar, ¿no? O sea, tirando a la baja, ¿no? Pero le puedo pagar esta cantidad, no. Y luego, no sé, si tiene dificultades, les explico que existe una aplicación Importa de la Seguridad Social para dar de alta a la trabajadora. Si tiene dificultad, le asesoramos, le apoyamos. Que si no sabe hacer la nómina, no se preocupe que eso lo hago. Prácticamente, si llega a la asociación, está, y si no se lo podemos hacer nosotros, lo derivamos a compañeros que se lo puedan hacer. O sea, contamos con una red por lo menos de entidades dentro de la plataforma, que hay una intermediación. Sí, se trabaja a través de la intermediación que hacemos dentro de la plataforma, y luego de la presentación de las tablas salariales se estaba planteando hacer una charla también online para informar a los empleadores sobre este tema, ¿no? Sobre los derechos y también obligaciones de las trabajadoras del hogar, no solamente derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Y también, sobre todo, las obligaciones del empleador, ¿no? Hay que recordar también la parte de ellos, ¿no? Está mi derecho, también su obligación, ¿vale? Muchas gracias, Isabel. Y bueno, ya, yo no hablo, Carolina. A ver, una última cosa antes de pasarle la palabra a Carolina. Gladys dice, no conozco la normativa en este ámbito, me gustaría saber, en cuanto a los derechos laborales de las y los trabajadores del hogar, ¿cuál sería el motivo por el que no tienen derecho al paro si cotizan? No, cotizamos por el derecho al desempleo. La normativa es el Real Decreto 1620 del 2011, del 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral del trabajo del empleado del hogar y los cuidados, en este caso, que hacemos nosotros, ¿no? Y en esta normativa, y también lo puede explicar Carolina perfectamente, mucho mejor, creo yo, en la última parte donde dice las disposiciones, hay ahí un encargo para nuestros políticos, ¿no? Que dice que se va a crear un equipo de investigación para que informe de cómo va a ser el proceso de incorporación al régimen general del empleo del hogar para cotizar al desempleo, algo que no hicieron nuestros políticos, ¿no? Ese trabajo quedó hecho ahí en el Real Decreto. El año 2018 se hizo la famosa enmienda 6777, en la que pues tenían que darse cuenta que ya en el año 2019 debíamos reincorporarnos, o sea, debíamos ingresar en pleno régimen general, por lo tanto, cotizar por desempleo, que no lo hicieron. Por eso es que se visibilizó tanto ese año, o sea, empezamos a denunciar, se han olvidado de nosotras. ¿Quiénes debieran haber hecho los deberes? ¿Quiénes? Es el gobierno, no son los políticos, no somos nosotras, ¿no? O sea, hay una normativa, no se ha cumplido, o sea,
si tenemos derechos, hay que exigir que esos derechos se cumplan, ¿no? No se ha cumplido y nos han postergado primero hasta el 2024, luego hasta el 2022, luego tenemos el cuento, yo a veces le digo el cuento del convenio, ¿no? Que se va a ratificar este año y ahora ha salido pues lo de la sentencia, ¿no? O sea, que ya viene exigida por el Tribunal Europeo, ¿no? O sea, que el gobierno le dé la prestación por desempleo a los trabajadores del hogar. No cotizamos, por lo tanto, a la prestación por desempleo, ¿no? O sea, cotizamos por contingencias comunes, como el resto de trabajadores, pero no hay un rubro que diga prestación por desempleo. No tenemos. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces le damos la palabra a Carolina para que continúe con este panorama realmente preocupante de falta de reconocimiento de derechos y de incumplimiento de la propia legislación laboral, que parece que es por lo menos no la excepción ni mucho menos, yo casi diría que la norma en muchos de las veces. Muchas gracias, Carolina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Emma, por la invitación, por crear este espacio dentro del curso para que pudiéramos nosotras, como tú bien decías, ser quienes las que hablamos, ¿no? Lo agradezco el tener esta oportunidad. Bueno, me gustaría a lo mejor, para no perder un poco el hilo, dar respuesta rápidamente a las preguntas que ya han surgido. Bueno, no dar respuesta, complementar un poquito más de lo que ya ha contestado Jacqueline, que por cierto, muchas gracias por recordar eso del premio que hemos recibido, y que realmente yo lo comparto con todas las mujeres que luchan en el empleo del hogar y de los cuidados, que es importante, como yo dije en ese discurso, que por primera vez íbamos ahí no a limpiar el estrado, no limpiar eh, el escenario, sino a recibir un previo reconocimiento por todo este activismo, porque la lucha que venimos desarrollando pues es muy, muy larga, ya son muchas décadas que las empleadas del hogar vienen luchando, pero ya voy a profundizar un poco más en eso. Solo quiero dar así un repaso rápido de lo que dice. Por ejemplo, lo que decía Gladys, de que cobran 5 euros por la hora cuando se suponía que solo iban a limpiar. Y es que aunque solo fueran a limpiar, 5 euros la hora, cuando dentro de esos 5 euros se presume que se incluye el pago que corresponde al empleador de la seguridad social, el pago de vacaciones, el pago de festivos, porque eso es lo que te incluyen en el pago por horas. O sea, eso ya es injusto, porque no es una hora de limpieza en la que tú estás soplando y viendo qué pasa el pajarito, no, sino que es una hora completa y efectiva de trabajo, y aunque sea solo limpiar, pues merece que tenga un reconocimiento salarial como el que corresponde a cualquier otro trabajo tan importante como este. Respecto al tema de trata, sí, hemos visto muchos casos de trata por empleo del hogar, no por explotación sexual, sino explotación laboral y para el empleo del hogar. Lo que pasa es que lamentablemente esto queda impune por el poco acceso que tenemos, aunque la ley está ahí, que se puede denunciar, pero hay mucho miedo, o sea, hay muchos obstáculos, y sobre todo cuando es una trabajadora del hogar sin papeles, o sea, una persona irregular, pues imagínate que hemos tenido casos por golpes, por ejemplo, de la empleadora hacia la trabajadora se ha presentado a la comisaría con todos los golpes, y eso ha pasado aquí en Madrid, y le tomaron la denuncia, y al final le dice el policía que sepas que te vamos a abrir un expediente de expulsión porque no tienes papeles. O sea, esta chica lo que hizo fue inmediatamente huir de la comunidad de Madrid, irse a otro lugar donde no la pudieran perseguir y encontrar por el hecho de no tener papeles y el miedo que hay por ser deportada. Entonces, ¿cómo hacer estos acompañamientos, estos rescates? Pues bueno, si quieres vamos hablando un poco más de eso más adelante. Y bueno, tal como decía Jackie, es que no cotizamos todavía por el derecho al paro para no, o sea, el legislador o el Estado tiene la idea de que si se paga la prestación por desempleo, se cotiza a la seguridad social por ella,
pues aumenta el coste del pago de la seguridad social por parte de los empleadores y que esto llevaría a más desempleo de parte de las trabajadoras porque no pudieran asumir ese pago. Nosotros tenemos también propuestas al respecto de ello, pero que esa es una de las excusas, ya vamos a decir otras más, de las excusas por las cuales no nos dan el derecho a la prestación por desempleo, aún cuando se quiera cotizar a la prestación, no nos dejan. Y eso es una clara discriminación que tal como lo dice el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, en el Tribunal Europeo, pues es una discriminación indirecta por razón de género. Y bueno, vamos a ir viendo otras cuestiones más y comienzo a contar un poco sobre la lucha de la asociación a la que represento, ACEDOAC, que significa Servicio Doméstico Activo. Nuestra asociación, pues, surgió allá por el año 2000, más o menos, cuando un grupo de mujeres aquí en Madrid se juntaron para una charla en una asociación de migrantes y ahí comenzaron a compartir y hablar y se dieron cuenta pues de que lamentablemente se sufre discriminación, sufrían múltiples vulneraciones por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser mujeres migrantes, por el hecho de estar en el empleo del hogar. Y entonces dijeron, pues mira, tenemos que hacer algo por cambiar esto, o sea, esto no se puede quedar así. Y es así como deciden formar una asociación y esta fue CEDOAC, que nació allá ya jurídicamente pues en el año 2008. Ya lleva muchos años. Yo sé, entonces todavía no había llegado a España, yo llego a España hasta el año 2009 y conozco de esta asociación por todo este activismo que yo ya traía y como, bueno, preguntaba Emma al principio cómo se hace esta lucha en El Salvador contra el tema de violencia de género en específico, pues es muy difícil porque hay menos herramientas legales de protección hacia las mujeres, pero yo trabajaba en una ONG que estaba siendo bastante rompedora en ese punto porque dábamos ese apoyo en asesoramiento y acompañamiento para que estas mujeres que sufrían violencia de género, en especial de sus parejas, pues pudieran tener estas pocas herramientas de protección funcionaran y proteger así a la víctima de violencia. Al menos ese fue el objetivo durante los años que estuvimos ahí y sé que la ONG ha continuado con este trabajo y hay más entidades también luchando por esto, ¿no? Por acabar con esta vulneración. Pero yo traía pues esa vena reivindicativa desde allá, trabajaba defendiendo a las trabajadoras de fábricas textiles que hacían bordados, que son unos bordados a mano que llevan la ropa de los bebés y que por cada pieza les pagaban $1.50, como mucho, por hacer algo que les llevaba muchísimas horas de trabajo. Era un sector muy vulnerabilizado y que también luchábamos por los derechos de ella. Entonces, imagínense que cuando yo llego a España, que comienzo a buscar trabajo acá para continuar con mis estudios de doctorado, que no los logré acabar, solo hice 3 años. Esa es la razón, que yo necesitaba fondos para pagar mi subsistencia y terminar el doctorado. Y entonces cuando busco trabajo lo único que encuentro es el empleo del hogar y los cuidados. ¿Por qué? Porque es un sector no solamente feminizado, sino mayoritariamente extranjero, ¿no? Entonces ahí donde yo comienzo a involucrarme mucho más también con una plataforma de mujeres migrantes, que la Red de Mujeres se llama Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, de la que formaba parte CEDOAC, y así es como llego a CEDOAC. Y desde el 2014 pues soy presidenta de esta asociación. Quiero contarles de que el organizarse dentro de una asociación pues no es nada fácil. En el caso sobre todo de las empleadas del hogar. ¿Por qué? Sobre todo migrantes.
el empleo del hogar siempre ha sido realizado por personas que migran. Si lo vemos, de las que migraban desde la que ahora se conoce como la España vaciada, de los pueblitos allá de Huelva, de Cádiz, de Galicia, hacia las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Entonces había ya un desarraigo. En ese entonces eran niñas de 9, 12 años que la familia le decía, mira, allá vas a tener una familia de bien. Y cuando digo, entre comillas, el de bien, porque a lo que se referían en el de bien es a que tenían bien, tenían bienes. Entonces, iban a servir a familias ricas a las que esta niña les iba a hacer esas tareas del hogar a cambio de los estudios, ¿no? Y entonces al final sí eres como de la familia, pero te mantenga explotada. Pues lo mismo sucede en la actualidad. Desde la década de los 80 para acá, que las primeras mujeres que emigraron fueron de origen dominicano, comenzaron a entrar aquí a España, y ahí comienza como ese relevo también de las mujeres que migrábamos del otro lado del charco, lo digo así, con las que migraban desde la España vaciada. ¿Por qué? Porque ya estas mujeres de la España vaciada que ya vivían en la democracia, ¿no? Ya estábamos hablando que ya había terminado el franquismo, y entonces estas mujeres habían dedicado toda su vida porque sus hijos estudiaran y tuvieran unos trabajos diferentes que no fuera el del empleo del hogar. Y entonces, ¿qué nos encontraba? ¿Qué se encontraba en España en ese momento ante la necesidad de cuidados? Y es que no había mujeres españolas que quisieran trabajar en el empleo del hogar, sino eran profesionales que querían trabajar en lo suyo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con este trabajo? Es porque, como ya bien decía Jacqueline, es un trabajo menos valorado, despreciado. A diferencia cuando tú te encuentras en la calle al doctor, ¿no? O la abogada, dice, wow, ahí va el doctor, ahí va la abogada, ahí va. Pero cuando ven cuando ven a la trabajadora del hogar, que le dicen, ahí va la chacha, ahí va la chica, ahí va la criada. ¿Y qué dice la empleadora? Ella es la que me ayuda, cuando en realidad nosotras terminamos haciendo todo el trabajo, pero en fin, ¿qué es lo que sucede? No se nos ve como trabajadoras, y esto es algo que siempre se ha visto así, el empleo del hogar y los cuidados, por una situación clara, y es que está muy relacionado con el esclavismo, sí, de las servidumbres. De ahí viene el empleo del hogar, y vemos entonces, por eso decimos que es el empleo sobre todo el de interna, es la esclavitud moderna, porque es una forma de trabajo eso, que no te permite tener una vida como el resto de trabajadores y trabajadoras, como el resto de personas, con plenitud de derechos como el resto, que de los derechos que se han ido ganando, ¿no? Poco a poco, con esta lucha obrera fuerte. Pues las empleadas del hogar siempre hemos ido quedando atrás, siempre hemos sido dejadas atrás, y hasta la actualidad vemos cómo hay esta deuda histórica todavía con el empleo del hogar, porque no contamos con los mismos derechos que el resto. Y ni siquiera estamos en un régimen general completamente, sino en un sistema especial que lo que significa es menos derechos para nosotras, que ya los estuvo mencionando pues Jacqueline en su presentación. Entonces, viendo cómo está reconfigurado en la actualidad el empleo del hogar, el perfil de la trabajadora del hogar es el de una mujer migrante. Todavía hay en algunos pueblitos, y allá por Galicia sobre todo, que vemos a compañeras españolas de origen, pero ya son muy pocas y son muy mayores también. Pero ver compañeras empleadas del hogar españolas de origen jóvenes ya es muy poco. Entonces, ¿qué significa? Nosotras, aparte de todas las vulneraciones que el resto de españolas ya vienen sufriendo, se nos agrega una más, el hecho de ser de origen extranjero. Y como bien comenta aquí, vamos a ver que
sí, Emma comenta, ¿no? La primera víctima de racismo en ella fue una mujer dominicana y negra, asesinada por un miembro de las fuerzas del orden en 1992 en Aravaca. ¿Y a qué se dedicaba esta mujer? A trabajar en el empleo del hogar y de interna, y que no tenía dónde vivir. Por eso es que terminaba durmiendo en el lugar donde fue asesinada, donde murió. Precisamente Lucrecia Pérez, que la recordamos porque fue, imagínense qué simbólico que el primer homicidio racista que está registrado es el de una mujer y empleada del hogar. Entonces, se nos suma esta vulnerabilidad más. El hecho de ser extranjera, que la ley también nos coloca en otra situación de desprotección, porque en la actualidad es necesario que tú tengas 3 años de residencia para poder acceder a la documentación y cotizar a la seguridad social y tener otros derechos. Pero eso nos significa que nos obliga a esos 3 años a trabajar en la economía sumergida y a muchas más desprotecciones, ¿no? Y vulneraciones que se pueden dar. Entonces, viendo todo este panorama, las mujeres migrantes no hemos querido quedarnos llorando, mejor me regreso, o qué. No nos regresamos porque no hay opción para volver a nuestros países. Entonces, ¿qué decidimos entonces en ese momento? Pues unirnos y luchar por nuestros derechos. ¿Cuáles son los primeros obstáculos que encontramos a la hora de querer hacer una asociación o juntarnos? Precisamente el tiempo que tenemos disponible para juntarnos. Porque como ya bien señalaba Jacqueline, pues tenemos menos tiempo de descanso, por ejemplo. La ley reconoce 36 horas continuas mínimas de descanso, dice. Lo que hacen los empleadores es que se lo toman a la rajatabla y no te puedo dar más de 36 horas. Así es que tú trabajas hasta el sábado al mediodía. Pero si ya cumplí con mis 40 horas, no importa. Trabajamos más y esas horas de presencia, esas 20 horas de presencia como máximo que marca la ley a las semanas, deberían de ser excepcionales, pero no, se vuelven parte de la jornada, por lo que en la práctica estamos viendo de que las trabajadoras del hogar legalmente pueden trabajar 12 horas al día, más de 40 horas a la semana. Y que sabemos que si se requiere de una trabajadora interna que quede a dormir en el lugar de trabajo, es para poder disponer de ella durante la noche. Entonces, no es que tú de verdad vas a dormir y a roncar felizmente, no. Es que tienes que estar pendiente de levantarte, atender a la persona mayor, a los menores, etcétera, etcétera. Estar a disposición. Y eso, insisto, en que no te permite tener una vida. Entonces, tenemos ese primer obstáculo. ¿A qué hora vamos a juntarnos para organizarnos dentro de un sindicato o dentro de una asociación si tenemos muy pocos tiempos libres? ¿Dónde es que CEDOAC fue a encontrar o a buscar a empleadas del hogar para que se asociaran y se unieran para luchar? A los parques, que era ahí donde nos encontrábamos. ¿Por qué? Porque ahí donde llevábamos a los niños a pasear, sacábamos de paseo al perro también, o a las personas mayores. En ese tiempecito del parquecito, pues era de aprovecharlo. Y a veces los domingos, si la trabajadora no tenía dónde ir a pasar el día, tampoco tiene mucho dinero, pues ¿qué es lo que hacía? Se iba a un parque. Entonces ahí al parque íbamos como a contarle, tú también tienes derechos. Y muchas se quedaban sorprendidas. Sí, de verdad, yo tengo derechos, pero no tengo papeles. Y entonces era como situar a las compañeras y decirles, no importa, aunque no tengas papeles, tú tienes derechos. ¿De verdad? Sí, no lo sabía. ¿Por qué? Porque lo que generalmente pasa es que los empleadores te dicen, ya me vienes hablando de derechos, como decía Jacqueline. A mí una empleadora me dijo, tú no me hables de derechos, tiene que pasar por lo menos un año trabajando para que hablemos que tú tengas derechos. Es que, o sea, es insólito. ¿Por qué? Porque no se aplica en esa ley de lo que quieras para ti, quiere para los demás, ¿no? O sea, lo que no quieras para ti, no se lo desees a los demás tampoco.
sino que si ellos en su empresa les dicen, no, tú no tienes vacaciones, hasta el próximo año vamos a hablar si te las podemos dar. O como me dijeron a mí, yo no te dije que te iba a dar vacaciones y te las iba a pagar, yo te dije que no te iba a necesitar en el verano. Entonces, todas estas irregularidades que se prestan, si tú no conoces de tus derechos, terminas agachando la cabeza porque estás en un país distinto. Entonces no sabes cuáles son los usos y costumbres y qué leyes te amparan. Todavía hay muchas trabajadoras que el empleador les dice, tienes que entregarme tu pasaporte. Y entonces ellas se quedan, bueno, está bien. ¿Y qué es lo que sucede si tú le entregas tu pasaporte al empleador? Esto le das una herramienta para chantaje. Y que yo sé de trabajadoras que les han dicho a sus empleadores, si tú te vas de aquí, si tú renuncias, yo te denuncio a la policía y te van a llevar. Así que quédate más tiempo acá. O yo te voy a hacer los papeles. ¿Te puedes quedar otras horas más de trabajo? Te voy a hacer los papeles. ¿Te quedas el fin de semana? Este mes no te voy a pagar, pero te voy a hacer los papeles. Y en fin, podemos hablar de muchas más circunstancias que son obstáculos, porque todo esto que les estoy contando, ¿qué significa? Un clima de miedo. Por eso es que hay muchas trabajadoras que no se quieren asociar, ¿verdad, Jacqueline? ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque les dicen los empleadores, ahí te van a lavar el cerebro. Muchas piensan que es meterse en problemas el ir a una asociación. Entonces, es muy difícil por eso organizarse y mantener un número de compañeras organizadas. Por eso es que para mí fue un placer de verdad y un verdadero honor el poder haber ido a Sevilla a motivar a las compañeras y decirles, no, por favor, no desistan, tenemos que unirnos y luchar por nuestros derechos, porque tenemos que estar juntas para hacerlo. Y es por eso que CEDOAC ha planteado su trabajo en base a 4 pilares que voy a resumir ahora. Primero, el empoderamiento de nuestras socias, que tengan toda la información necesaria de este país, que se sientan acuerpadas, que se sientan en medio de una red de protección, porque cuando venimos aquí a España, pues venimos conociendo, no tenemos aquí amigos, amigas, sino que venimos a hacerlas. Y entonces nos sentimos solas. Hay muchas que solo salen de la casa donde trabajan directo a la habitación y como están tan cansadas solo quieren dormir, entonces no hacen amistades. Es que es así de complicado, entonces no tienes una red de apoyo a la hora que te pasa algo malo. Entonces nosotras queremos convertirnos en eso, en una red de apoyo, en ser parte de la familia, ¿no? De alguna manera, ser las hermanas que no tienes aquí en España. Ser esas amigas que te asesoran, que te ayudan, que te dicen, no, tú puedes ir a tal lugar para hacer tal trámite. Esas cuestiones que al desconocerlas, nosotras intentamos pues hacerles llegar toda esta información a las compañeras y que todos y todas sabemos, sobre todo quienes están en la universidad, que la información es poder. Entonces, cuanta más información tengan las compañeras sobre sus derechos, más se van empoderando, más van aprendiendo a negociar esas condiciones de trabajo que tienen que ser por lo menos las mínimas que señala la ley. ¿Cuál es nuestro segundo pilar de trabajo? Es la sensibilización a esta sociedad. Porque como ya les decía, nos ven como la chica, la chacha, la criada, menos como la trabajadora, y que esta no sabe nada, saber qué India es, que saber de dónde viene, porque así nos tratan a veces. He de decir, de todo y en la viña del Señor. Hay muy buenos empleadores, hay los intermedios y por supuesto hay malos empleadores. Lamentablemente son la mayoría con las que nos venimos a encontrar, gente que está completamente lejos de hacer un reconocimiento de derechos y de este trabajo. ¿Por qué? Porque lo normal es que el trabajo que realizan las mujeres valga menos.
Y esto se ha demostrado porque la brecha salarial es una de las cuestiones que las feministas seguimos todavía reivindicando, no solo cada 8 de marzo, sino cada día. La brecha salarial es una realidad dentro de los sectores profesionalizados, ahora no digamos dentro de este sector del empleo del hogar, pues igualmente. Sobre todo cuando se cree que las mujeres nacemos para limpiar el váter. Cuando las niñas nacen y comienzan a crecer, su máximo deseo es solo pasar cuidando de otros y no de ellas mismas, y pasar limpiando, planchando. No, pues no es cierto. No es cierto. Entonces, queremos hacer muchas cosas más porque somos mujeres, personas como cualquier otra, que también tiene otros sueños. Y que si no queremos estar en este trabajo muchas veces es por las condiciones injustas en las que nos mantienen. Yo estoy segura que si este trabajo estuviera mejor valorado socialmente y si el salario fuera de 2.000 euros mensuales, vamos, ¿cuántos no se apuntarían a este trabajo? Pero mientras sea un trabajo desvalorizado y sin reconocimiento de derechos, va a ser un trabajo que no se quiere realizar, por supuesto. Entonces es necesario reconfigurarlo. ¿Por qué? A nivel social. Se olvidan que lo que depositan en nuestras manos es lo que más aman las familias españolas, es por lo que trabajan. Los niños y niñas, las personas mayores, las mascotas, las casas. Entonces, es necesario que esta sociedad tome conciencia del valor con el que se reconoce el trabajo. Y me dicen por aquí, ni un notario gana 2.000 euros al mes. Claro, pero un notario no pasa tantas horas cuidando de una persona, ni le da amor. O cuando hace el escrito, el notario dice, yo pongo todo mi amor en este escrito. ¿Verdad que no? Entonces no comparemos, por favor, no comparemos. Hay que tener, quitarnos este clasismo y evitar seguir menospreciando este trabajo. Y yo puedo decir 2.000 euros por decir algo, pero lo que me refiero es en realidad es que tengamos derechos a mucho más como empleadas del hogar, ¿no? Y evitar esas condiciones injustas en las que nos mantienen sumidas. ¿Qué más? Nuestro tercer pilar es el trabajo en red. Y por eso es de que fuimos a conocer a las compañeras en Sevilla y tratamos de construir lazos para luchar a nivel nacional por nuestros derechos, que cada vez seamos más. Y no solamente entre las empleadas del hogar. Nuestro trabajo en redes con otras ONGs, con otros movimientos como el feminista, con otros movimientos sociales, con las universidades, y estamos luchando por hacer alianzas estratégicas también con los y las empleadoras, que son los principales beneficiarios y beneficiarios de nuestro trabajo. Nosotras queremos también de que estas personas se alineen en esta lucha porque tengamos una política pública de cuidado integral, la cual contemple en primer lugar cuidados de calidad y un acceso a esos cuidados que no sean solo para que las familias ricas puedan pagarlo, sino para todos y todas las personas que lo necesiten, pero que a la vez también tenga un componente de reconocimiento para las que cuidamos, también tengamos las condiciones justas y dignas. Y de ahí, pues, que todo este trabajo conjunto es precisamente para eso, el cuarto pilar por el que trabaja CEDOAC, y es este trabajo de incidencia política, porque sabemos que hay que cambiar las leyes, y ese es el trabajo arduo que venimos haciendo, presionando al Estado, a todos los gobiernos, de todos los colores, de todas las denominaciones, pues, de hacerles ver la necesidad de que esto es una deuda histórica que tiene España también con las empleadas del hogar. Y no me vale, y no nos vale a ninguna de las empleadas del hogar el argumento de, pero en tu país también están mal, en tu país están peor, porque yo en el país que vivo es este país
donde se proclama un Estado de Derecho, donde se habla de un estado de bienestar, pero que sabemos que hay personas mayores que están cobrando una pensión que no les permite ni siquiera llegar a fin de mes, mucho menos poder pagar una cuidadora en condiciones justas y dignas. Es decir, hay mucho que trabajar en esto. ¿Por qué? Porque es necesario poner a las personas en el centro en todas las políticas públicas que se realizan y no la producción de capitales, no el dinero. Somos nosotras las personas las que movemos este mundo, ¿no? Las que vivimos en este mundo. Pues todo tiene que estar en función de las personas. Y si ponemos en el centro a las personas, tenemos que poner los cuidados en el centro, porque los seres humanos somos la única especie que al nacer necesitamos sí o sí para poder sobrevivir cuidados, y que durante toda nuestra vida necesitamos cuidados, y que hasta antes de morir necesitamos cuidados. Entonces, este es un trabajo que atraviesa toda nuestra vida y que no puede seguir siendo considerado un trabajo en condiciones tan indignas. Por eso, la incidencia política es una de las cuestiones a las que les estamos apostando como asociación, porque tenemos que cambiar esas leyes y esos son los primeros pasos para que de verdad podamos tener esas condiciones con el resto de trabajadores y trabajadoras. Y haciendo mención de lo que ya hablaba Jacqueline sobre la sentencia de este Tribunal de Justicia Europeo, pues es fundamental para nosotras y nos llena de mucha alegría de que al fin un Tribunal de Justicia venga y nos dé la razón a las reivindicaciones que durante muchos años nosotras hemos venido realizando, que al fin una entidad, un ente supremo como este venga y le dé este tirón de orejas a España. Lamentablemente no es una sentencia vinculante, lo sabemos, pero que sí nos sirve, al igual que la ratificación del convenio sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, el tener una presión internacional para que España reconozca la importancia de este trabajo y nos dé los mismos derechos que el resto de trabajadores y trabajadoras. No obstante, estamos muy preocupadas porque, si bien es cierto, dentro del programa de gobierno actual, pues iba la ratificación del convenio, estamos a estas alturas del partido, como diría por ahí, y todavía no se ha ratificado. Se le sigue dando largas a esto, cuando como para darnos este derecho de la prestación por desempleo no es necesaria la ratificación, es simplemente necesaria la voluntad política para buscar la manera de cómo dar este derecho y hacerlo efectivo sin afectar los bolsillos de las familias, que es la gran preocupación muchas veces, buscar los mecanismos para que de verdad estos derechos lleguen a las trabajadoras. Y la sentencia es clara, pues, porque habla de una discriminación indirecta por razón de género hacia las mujeres por estar fuera de este sistema, ¿no? de derechos. Y el derecho al paro es una de las cosas, pero tampoco tenemos una ley de prevención de riesgos laborales, porque en la casa nunca pasa nada. En la casa nunca hay accidentes. Sabemos que sí, y que hay que tomar medidas de prevención de riesgos laborales y no hay una ley para ello. No se cotiza por el FOGASA. ¿Qué pasa cuando un empleador muere y no te pagan? Te quedas en la calle, literalmente. Además, tenemos un despido por desistimiento. O sea, ese despido por desistimiento, ¿qué significa? Pues simplemente despedir a una persona porque hay una pérdida de confianza y 12 días de salario por año trabajado en carácter de indemnización. Es decir, es un despido tan fácil y tan barato que solo existe en nuestro sector así reconocido. No obstante, es aplicable, como ya comentaba Emma, pues para otros grandes cargos donde su salario no es ni 2.000 euros al mes, que estamos hablando de muchísimo dinero más. Entonces, es definitivamente necesario que
veamos cómo equiparar y evitar que este despido continúe entre el empleo del hogar. Hay muchísimas cosas más que de derechos que se nos siguen negando, y bueno, yo veo que están comenzando a caer más preguntas y comentarios que ya daré lectura para ir respondiendo a cada uno. Creo que es más que necesario el que como empleadas del hogar podamos tener el mismo acceso a derechos que el resto, que se eliminen todas estas discriminaciones. Hay un estudio presentado por esta ONG llamada Oxfam, en la que habla de que las empleadas del hogar, 1 de cada 3 está en el umbral de la exclusión social. Y eso es alto. Las empleadas del hogar no somos pobres, somos empobrecidas porque no nos permiten ganar más, ni cotizar más en la seguridad social, por ejemplo. Las empleadas del hogar no contamos con las mismas oportunidades que el resto de trabajadores y trabajadoras para podernos formar. ¿Por qué horas te vas a formar si tú estás trabajando tantas horas a la semana? Es el único trabajo que permite que duermas en el mismo lugar donde trabajas, donde todavía se sigue reconociendo un salario en especie. O sea, todavía hay muchísimas cosas que deben de cambiarse de este sistema especial en el que nos encontramos las empleadas del hogar, y que debe de haber para tal sentido un reconocimiento de derechos. Y bueno, como veo que están lloviendo ya los mensajes, voy a entrar a ellos. Vamos a ver dónde nos quedamos. El último que yo había leído creo que fue el del notario, ¿no? Del notario que no gana 2.000 euros. Bien. Según dices, las bajas condiciones laborales de las empleadas del hogar son claramente injustas, pero es algo que no me extraña que suceda, porque también ocurre en otros empleos teóricamente más cualificados, solo teóricamente, ya que es algo tristemente generalizado y extendido en España, pero también casi en el resto del mundo. Sí, pero ya ves que a mí no me vale el que me digan el resto del mundo que en tu país va peor, por lo que acabo de decir. Y de eso no puede seguir siendo la excusa, ¿no? Como en otros países niegan los derechos, nosotros también en España. Creo que tenemos el derecho, ¿no?, a aspirar a un estado de verdad que garantice plenos derechos, los plenos derechos humanos y en igualdad, como el resto de trabajadores, por lo menos, ¿no? Y dice, ya que es algo más generalizado en España, pero que también, bueno, dice, no pretendo con ello menoscabar ese trabajo, ni a los miembros del colectivo, por su dificultad y su mérito. Imagino por la frustración de dedicarse a una labor que no es para la que se había elegido y preparado como medio de vida, pues mucho menos. Y bueno, ya aquí ya mencionaba, no hablábamos de salarios de funcionarios, sino de salarios mínimos con los que supuestamente en teoría sirve para poder llegar a fin de mes, ni salarios de políticos, ya nos encantaría tener. Luego dice Santiago, ya lo he comentado antes, Carolina, desgraciadamente es algo generalizado, no solo en tu país, sino también en el mío. Dice Juan, un médico gana 3.000 netos y trabajan 40 horas. Que una cuidadora cobre 1.000 brutos me parece poco, y es el mínimo legal que no se alcanza. Y eso si pensamos que trabajan 40 horas, si les reconociéramos las 60 o 80 horas que trabajan realmente, poco sería un salario de 2.000 euros. ¿Qué exactamente? Si un notario no gana 2.000 euros es porque trabaja a lo mejor 8 horas. Imaginémonos la trabajadora del hogar no gana ni 1.000 euros y trabaja muchísimo más. Otra cosa es que la precariedad existe en muchos ámbitos, pero eso no es una justificación ni una excusa para no exigir que este derecho sea efectivo. Y por supuesto, es cierto, hay muchos más sectores laborales afectados y que hay muchos incumplimientos, ¿no? No digo que seamos el único ni el peor de los peores de los peores, pero lo que sí digo es que
haciendo este trabajo tan importante, debemos de acabar con todas las precariedades laborales, con todas las desigualdades, porque es parte de construir un mundo diferente, una España diferente. Dice Isabel, no creo que ningún sector contribuya más al PIB que el trabajo de los cuidados, remunerado y no remunerado, exactamente. Es un 41% y sí, claro que se necesita cualificación, pero también reconocimiento social, que es lo que diferencia este sector, que nadie reconoce su importancia vital para poder producir. Tiene que haber gente que cuide. ¿Y sabes qué es lo curioso de esto, Isabel? Que la gente que ya está cualificada en el sector y que ahora trabaja, por ejemplo, en el servicio de atención a domicilio, que trabaja en residencias, pues sigue también en una situación de inestabilidad laboral y de menos derechos también, reconocidos por los empleadores, porque todo lo que tenga que ver con trabajo de cuidados y de mujeres siempre va a estar por debajo. Y eso es lo que nosotras reivindicamos, que es necesario cambiar. Entonces dicen muchas, me he cualificado, he hecho un gran esfuerzo por tener por profesionalizarme en esto, y vengo a caer casi que en lo mismo. O sea, yo sé de residencias de mayores en los que hacen contratos de 2 meses, 4, 6 meses como máximo, y no le renuevan con tal de no ser fijas, de no hacerlas indefinidas. ¿Por qué? Porque prefieren mantener una inestabilidad a la gente que darles derechos. ¿Y esto por qué se da con tanta facilidad? Por lo mismo, ¿no? Que es un sector de cuidado. Dice Santiago, ¿cuál es la responsabilidad de un médico? Pues preguntémosle al médico, ¿cuál es su responsabilidad? Yo te puedo hablar de la responsabilidad que asumimos, no una hora, no 5 minutos que ve el médico al niño enfermo, sino la responsabilidad que asume una trabajadora del hogar por estar cuidando 8, 12, 16, 24 horas de un niño o una niña o de una persona mayor, que hace de maestra, que hace de psicóloga inclusive, que hace de enfermera, que asume múltiples responsabilidades. El médico, yo no de menosprecio al médico, sino que valoramos también su trabajo y su importancia, pero atiende a circunstancias determinadas de una persona. En cambio, una cuidadora se convierte prácticamente en el todo, sino es casi que en la madre de un niño. Y eso lo hemos visto, ¿verdad, Jacqueline? Muchas veces los niños vienen y le dicen mamá a la cuidadora y la cuidadora tiene que decirle, no, ella es tu mamá, no yo solo soy tu cuidadora. ¿Por qué? Porque es tanto el cariño que se da, es tanto el tiempo que se dedica de cuidados a este niño o niña, que no lo podríamos comparar, ¿vale? Con el tema de las responsabilidades. Y dile a una persona que cuida a tu abuelo, a tu hijo, y le dice Isabel, dice María de Lourdes, toda mi empatía con ustedes y con el trabajo enorme que están haciendo para que se garanticen y respeten los derechos en las trabajadoras del hogar. Muchísimas gracias, totalmente de acuerdo, dice Juan Pablo. No mayor que el de quien cuida a mi madre impedida. Bueno, me imagino que le están respondiendo a la pregunta del médico, ¿no? Y es de un médico de familia o un podólogo, menos diría yo. Totalmente de acuerdo. Perdonen que vayan leyéndolo todo así porque quiero llegar a las preguntas. Yo cuando me pongo malo voy a un médico de familia, no a una matarife. Claro, estás loco, Santiago, si te quieres ir a una matarife, pues claro que no, tú tienes que ir a un médico. Pero quien te plancha las camisas, quien te hace la comida, segura que no es un médico. Seguro que ha sido o tu madre, tu abuela, tu tía o tu cuidadora. Porque generalmente tenemos a alguien que lo hace por nosotros cuando estamos pequeñitos y pequeñitas, cuando no somos autónomos. O tú con 2 años te levantabas a prepararte el té. ¿A qué no? Que lo hacía una mujer, que era tu madre. Es decir, las tareas de cuidado. ¿Qué más? La cuestión parte del no reconocimiento, dice Anastasia, de los trabajos del cuidado como esenciales para nuestra sociedad.
debido a que históricamente se ha asociado al trabajo natural de las mujeres. Y de ahí en adelante, añadiendo ahora, como dicen nuestros ponentes, que el trabajo lo llevan a cabo mujeres extranjeras o racializadas. Y es por eso que decimos, nos atraviesan discriminaciones de género, discriminaciones de clase y discriminaciones por razón de origen. Múltiplemente discriminadas, y esto nos coloca en situación de vulnerabilidad. Ojo, no somos vulnerables, no somos las víctimas, no queremos que nos vean así, pero sí las que somos colocadas en esa situación de vulnerabilidad. Y dice Lourdes, por supuesto que pasa en todos lados. Como siempre, los derechos humanos tienen que ser reivindicados por los sectores afectados. El Estado hace caso omiso, por supuesto, y para garantizar las condiciones laborales dignas es necesario la presión, la exigencia y el trabajo que hacen los colectivos. El gobierno no ha podido responder, el Estado permite esos abusos. Y eso que no hemos hablado de los abusos sexuales, que sí los hemos visto también dentro del empleo del hogar y que quedan impunes porque es la palabra del empleador contra la empleada del hogar, la víctima, ¿no? Y ahí sí, estamos hablando de una víctima, ¿no? De una mujer que es victimizada de esta manera y que no tiene la protección o las herramientas para ser protegida en estos casos que son muy extremos, pero que suceden violaciones dentro de las casas. En los estados Golfo, Líbano, Jordania, Qatar, las trabajadoras de hogar migrantes son tratadas como esclavas, literalmente. Por supuesto que nos pronunciamos en contra de todas estas situaciones horribles en otros países y por supuesto creo que no debe de ser permitida ni en ninguno de esos países, ni tampoco en España. Los contratos son contratos de esclavismo, es un sistema llamado kafala, dice. Es donde es legal que los empleadores tengan control sobre el empleado o el empleado, que es un requisito para las y los migrantes puedan obtener una visa de trabajo y ellas no pueden dejar el trabajo sin el permiso del empleador. O sea, esas son cuestiones terribles. Gracias por esa admiración y respeto que me dice en el comentario, por el gran trabajo que hacemos de incidencia y qué desafortunados los comentarios. Bueno, eso ya no lo leo. Estoy de acuerdo, dice, y de madre, de padre o de hija o de muchas veces. Bueno, ahí están ya entrando en respuestas. Los cuidados deben ser un derecho, dice ella aquí, por supuesto. Y bueno, si hay más preguntas o comentarios, pues quedo a vuestra disposición. Sí, ahí Isabel había levantado la mano. Yo, antes de darle la palabra a ella, se la voy a dar a Jacqueline por si quiere comentar algo o complementar. Y lo único que quiero decir al respecto, había miles de cuestiones que me interesan, pero esas las podemos hablar en otras ocasiones. Aquí tienen prioridad, evidentemente, los asistentes al curso. Es que yo soy catedrática de universidad, ganaba más de 3.000 euros antes de jubilarme. Tengo más de 100 publicaciones y he dirigido, participado en 30 proyectos de investigación y además he criado 2 niños y eso lo he podido hacer porque he tenido el apoyo incondicional, indispensable y bien pagado, según ella misma decía, de María Párraga, que es la mujer que ha llevado mi casa, ha organizado mi agenda doméstica y a quien le debo realmente que mi hogar haya podido ser un hogar. O sea, la mitad de mi currículum es de Mari, no mía. Y creo que es mi obligación decirlo. Y bueno, te doy la palabra, Jacqueline, y después pues Isabel, cuando tú quieras, porque tienes habilitado el micro. Muchas gracias, Emma. Pues yo trabajo con una pediatra 2 días a la semana. El día que me contagié de COVID, que fue el año pasado, yo estuve 2 meses de baja. En casa, cuando regresé, tenían en la cocina pegado manual de supervivencia para sobrevivir sin Jacqueline. Y solamente voy 2 días a la semana, llego a la casa, le quito la plancha, ¿no? Y le organizo un poquito, como ya dice, la vida ahí en la casa. Pues nada, me sentí como que llegaba y ellos contentísimos, como si hubiera regresado a vida a su casa, ¿no? Porque lo que llevamos también es bienestar, ¿no? O sea, permitimos pues que se pueda
ese disfrute, ¿no? Llegar a un sitio donde está la casa limpia, las cosas hechas, las camisas planchadas y organizadas, ¿no? Y que eso no lo pueden hacer ellos porque, claro, hay que hacer otras cosas. Entonces, alguien tiene que hacer el trabajo. Y ese trabajo también es cuidado, ¿no? Yo porque he puesto este mensaje ahora, que los cuidados deben ser primero, porque si hablamos de que tenemos derechos como personas, derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a expresarnos, derecho a la dignidad, que está normado en la Constitución española desde el artículo 10, ¿no? Los derechos fundamentales, ¿no? Pues para que exista vida, esa vida debe de cuidarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe ser primero? Los cuidados. Y eso debería valorarse, ¿no? Y una valoración económica enormemente, ¿no? Y debería reconocerse socialmente, ¿no? ¿Quiénes hacen ese trabajo de cuidado? Simplemente eso. Isabel, ¿puedes preguntar yo? Bueno, antes que nada, mi enhorabuena a las dos y Carolina, una exposición muy motivadora y la prueba está en el chat que no ha parado, ¿no? Y bueno, yo tenía una pregunta y luego una reflexión. En primer lugar, la reflexión en torno a lo que ha comentado Emma. Todas somos cuidadoras, todas las que trabajamos aquí en España, las que cuidan de nuestro hogar en algún momento de nuestra vida, somos personas que necesitamos cuidado y somos al mismo tiempo cuidadoras. Por tanto, esto tiene que reconocerse socialmente para que realmente haya un cambio en esa valoración y todo lo demás pienso que va a llegar en cascada, ¿no? Y luego quería también decir que formo parte de un proyecto muy bonito en el que Jacqueline ha colaborado, que se llama Cuida 5 Plus, donde se pretende que en el contexto de las trabajadoras del hogar se empieza a dar esa perspectiva integral a los cuidados, ¿no? Donde se involucre a las instituciones locales y sobre todo que sean ellas las que las involucren, ¿no? Y que este día 30 de marzo, bueno, yo tengo que decir que me siento parte ya de ese grupo, una parte importante, una parte más de ellas, y eso me gustaría que pudiéramos avanzar en esa línea de fortalecer esas alianzas entre las mujeres que estamos en el destino y las mujeres que llegáis haciendo esos trabajos, ¿no? Esos trabajos que cada vez tienen que ser más valorados. Y la pregunta es, para Carolina y también para Jacqueline, si consideráis que debería desaparecer el trabajo de interna, ¿no? Dado que es un trabajo que se está prestando tanto a esa esclavitud y a esa falta de reconocimiento de derechos y a esos abusos. Y nada más. Gracias, Isabel. Ahora contestan las compas. Carolina. Bueno, sí. Bueno, voy. Sí, bueno, la posición de CEDOAC es precisamente esa, que desaparezca el trabajo de interna. Es que yo siempre hago la comparativa, ¿no? Imagínense que, o sea, por ejemplo, los chicos estudiantes, ¿no? Su trabajo es actualmente, pues, estudiar. Pues imagínate que te quedas a dormir ahí en una habitación en el sótano de la universidad, en un cuartito de menos de 2 metros cuadrados, donde apenas cabe tu cama y ahí te tienes que ir a encerrar a dormir. Sin salir solamente 36 horas a la semana, que es lo que como establece la ley, ¿no? Entonces, que es impensable para muchos trabajos el que te quedes ahí a dormir toda la semana, porque inclusive los médicos que hacen turnos y que son turnos muy largos, si se quedan ahí a dormir, bueno, terminado su turno, van a sus casas, pero las empleadas de hogar no. Entonces, creemos que es necesario que acabe esta forma de trabajo, que es la peor, porque es la menos valorada económicamente y la que no te da derecho a una vida. Yo sé que va a ser y no sé, bueno, va a causar risa a lo mejor, pero una compañera me decía, desde que llegué a trabajar de interna aquí a España, creo que me he vuelto virgen, porque es que ya no le queda ni tiempo para poder establecer una relación de pareja con alguien, porque no le queda tiempo. ¿Y a qué hora? Pues si todo el tiempo pasamos trabajando de internas, apenas y salgo. Las que tienen hijos, ¿a qué hora van a ver a sus hijos? Únicamente cuando salen del trabajo.
y no tienen ni siquiera el dinero para poder pagar a una cuidadora para sus hijos. O sea, por lo menos los médicos ganan un salario que les permite pagar a una trabajadora que cuide de sus hijos cuando están ellos de turno, pero la empleada del hogar, entonces es que es así de cruel, ¿no? El no poder tener ni siquiera una vida. Por eso estamos completamente desde CEDOAC en reivindicar la eliminación del trabajo de interna. Gracias, Carolina. La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Sevilla también reivindica la eliminación del trabajo de interna, pero entendemos de que hay compañeras que justifican que existe el trabajo de interna, pero el argumento es porque la condición de la trabajadora, ¿no? O sea, cuando alguien migra, pues está en una condición todavía vulnerable, ¿no? O sea, porque tienes que devolver el dinero del pasaje, o de repente tu situación, ¿no? Hasta que puedas conseguir un trabajo, estás todavía inestable, ¿no? Y encima sin papeles, pues lo más fácil es estar trabajando de interna en este sentido, pero eso no justifica que el empleador pues abuse de esa condición de vulnerabilidad de la empleadora para poder someterla pues a un trabajo de interno 24 horas al día. ¿Y por qué nosotros estamos en contra? Porque el trabajo interno, la nocturnidad no tiene una compensación económica. O sea, quien se queda a dormir, o sea, quien se queda trabajando, ¿no? Del régimen interna en la noche, ¿en qué parte ven ustedes del contrato que diga va a pernoctar? Sí, pero se le va a pagar esas horas, se le va a pagar esas horas por si se levanta en la noche? No. Y además, ¿qué persona o qué trabajador puede su cuerpo rendir 24 horas al día y al día siguiente continuar durante 5 días a la semana o 7 días a la semana, continuar? Para lo cual es necesario que se contrate a otra persona. Por eso nosotros hacemos la recomendación de que se contrate a otra persona, ¿no? En la noche. Pero no lo hacen, ¿no? Y por eso se expone pues, a que la trabajadora esté sufriendo de día y de noche. Por esas razones y por más, nosotros estamos a favor de la eliminación del régimen interno. Y creo que es lo suyo, que un trabajador no puede estar 24 horas al día en un trabajo, en una casa. Es como si tú trabajando en una empresa te diga, mira, vas a hacer horas extras, ¿vale? ¿Qué tal si ponemos una camita en otra habitación, en otra oficina, y te quedas a dormir aquí en el trabajo? Bueno, mira, como hay mucho trabajo, te quedas más de un mes. La idea no nos viene bien, ¿verdad? Pues es eso lo que pasa en el empleo del hogar. Gracias, señor. Muchas gracias. ¿Hay más preguntas, comentarios? Ángela coloca aquí, esperemos que con la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de la Unión Europea de 28 de febrero del 22, que establece que las empleadas de hogar tendrán derecho a cobrar paro, se abra la puerta a una serie de reconocimientos de derechos para este colectivo vulnerable. Yo diría vulnerabilizado, porque vulnerable parece un poco la condición propia de la persona vulnerabilizada. Lo que se hace con estas personas es directamente incidir en estas condiciones aprovechando, yo creo que esa triple realidad de que está atravesada por la ley de extranjería, que evidentemente es discriminatoria, de que son mujeres y que, bueno, pues provienen de una situación de la que apenas se habla y me parece preocupante, que es la herencia colonial que tenemos, ¿no? A mí me ha pasado a veces, yo hice una investigación sobre el servicio doméstico y una parte del trabajo era sobre las empleadoras. Y la mayoría de la gente estaba absolutamente convencida de estar haciendo un enorme favor a esas medio indias que no sabían prácticamente leer ni escribir, aunque muchas veces tenían títulos universitarios mayores, superiores a las personas para las que estaban trabajando, pero su condición de latinas les denegaba. Cuando yo les decía, pero bueno, son licenciadas, decían sí, pero en sus países, ¿no? Que es algo que se repite, como vimos cuando se presentó la PNL, en los discursos de los políticos, ¿no? Cómo vamos a reconocer a todos los médicos, ¿no? Bueno, pues Isabel, me mandas un privado y te lo reseño. Pero
Bueno, en cualquier caso, yo si hay alguien que no hay alguna pregunta en concreto que se haga, sí que me gustaría resaltar algo que ha señalado sobre todo Jacqueline, aunque también ha dicho Carolina, que tiene que ver con el estrés laboral, porque yo lo que detectaba con las trabajadoras eran unos altísimos índices de depresión, sobre todo con las internas. ¿Y cómo trabajáis este tema, teniendo en cuenta el estado lamentable de la salud mental en este país, ¿no? Y bueno, ya ahora ya no digamos con el encierro del COVID, ¿no? El estado de alarma que nos tocó que vivir. Y que yo siempre al referirme a este punto digo, todos y todas lo pasamos muy mal, pero por lo menos lo pasamos encerrados en nuestra casita. En cambio, la empleada del hogar, encerrada en su trabajo, ¿no? Y no voy a entrar con el tema del personal médico que lo vivió súper fatal, ¿no? O sea, que fueron esos ángeles y esos héroes y heroínas que si no hubiera sido por ellos y ellas, pues todo ese personal de médicos, enfermeras, hubiera sido peor, terrible esta situación. Pero hablando de las personas que estaban encerradas, imagínense el estrés que ya vivía la familia, y todo ese estrés muchas veces terminaba desembocado en las trabajadoras del hogar, a las cuales no les daban permiso, aunque eran personal esencial y podían ir a sus casas, que el fin de semana no se los permitía a la familia, la empleadora, pues, porque les decían, si sales de aquí, ya no vuelves y eres despedida. O sea, muchas compañeras me dijeron, mira, más que miedo a la COVID, pues le tengo miedo a no llegar a fin de mes. Entonces, no puede ser esto. Entonces, era una situación de estrés que tuvieron que llevar, de encierro, que inclusive, o sea, podríamos decir que muchas de ellas vivieron privación de libertad. Les quitaban las llaves de la casa y a una compañera le dijeron, porque la jefa nunca había echado llave a la puerta principal y esta vez le echaba llave y le decía, pero ¿por qué le pone llave a la puerta? Ay, es que tengo miedo que una mañana me levante y usted ya no esté aquí. O sea, así de cruel, pues, el encierro. Y claro, ellas no se podían escapar porque tenían eso, querían el dinero de fin de mes, aunque sea, pues. Entonces, el estrés que se vive por todo ese encierro, esa aplicación de trabajo fue terrible. Algunas terminaron inclusive con este pánico, el agorafobia, porque nunca se les dejaba ni siquiera salir a la puerta, cuando ya se permitía, pues ni aún así. Bueno, hay muchas que les dijeron, tú vas a poder librar hasta que mi padre esté vacunado. O sea, hasta ese punto, pues. Entonces, es terrible y podríamos contar muchos casos de todo ese estrés que tenían que sufrir las compañeras, el miedo de ya viene el violador otra vez, que es su jefe, que ellas no pueden ir a denunciarlo, que tenían que soportarlo. Como el caso de una compañera que el abogado le dijo, ya te van a salir los papeles, aguántate un poquito más y cuando te salgan tus papeles, entonces ya te puedes salir de esa casa. Y su empleador era el violador. No lo podía denunciar porque tenía miedo. Es decir, circunstancias tan terribles y que podríamos contar muchísimas cosas más, pero que es precisamente por eso que siempre decimos, tenemos que luchar por cambiar todo esto y porque haya salud mental también para las compañeras empleadas del hogar y que puedan tener derecho a una vida. Gracias, Carolina. Es un tema muy interesante, el tema de la salud mental y el estrés laboral de las trabajadoras del hogar. El año pasado estuve en un curso, empecé a hacer un escrito porque quería hacer un artículo y me quedé a medio, porque también, lógico, estuve mala, ¿no? Y es interesante, lo digo, porque durante la pandemia tuvimos que imaginarnos maneras creativas de cómo ¿no? Todo el mundo estaba estresado, todo el mundo estaba obviado, ¿no?
creamos nosotros, como le digo, como estrategia, ¿no? Aparte de las reuniones que tenemos, como le comento, tenemos reuniones de autocuidado, que las hacemos online. Bueno, ahora ya no las vamos a hacer online, las vamos a hacer presencial, porque ya se puede, ¿no? Hicimos un chat social que le llamamos, ¿no? Donde es un chat donde, venga, a jugar ahí, juegos de matemática, contar historias, a mandarse vídeos, porque claro, tenemos el chat general de la asociación, donde hay una serie de normas, ¿no? O sea, porque si no se recargaría de reenvíos de cadenas y todas esas cosas que hemos exigido a las compañeras un poco para, ¿no? Tener esa comunicación con las compañeras de la asociación, pero en este chat social está permitido todo, ¿no? Entonces ahí es cuando un poquito de ese desahogo, ¿no? Mira, por el chat, por las reuniones que tenemos de autocuidado, ¿no? Para que poder cuidarnos sobre todo, ¿no? Y las reuniones que tenemos, ¿no? Siempre en nuestras reuniones, cuando las hemos intentado hacer presencial, siempre compartimos la comida sobre todo, ¿no? Nosotros le decimos la merienda, ¿no? Porque para nosotros el comer, pues, y llevar algo también para compartir, pues nos une mucho, ¿no? Muchas gracias por vuestro trabajo. Sois mujeres muy luchadoras, que nos habéis dado un gran ejemplo, que nos habéis enriquecido contándonos vuestras experiencias, que esperamos contar con vosotras muchas más veces, si es posible.